tenemos el análisis entre el conflicto de qué está pasando con el INE. Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador había acusado a los consejeros del INE de utilizar como bandera el plan B de la reforma electoral. Y por otro lado, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, está acusando al secretario de Gobernación, Adán Augusto, de haber ordenado a los legisladores que descuartizaran al INE. Es decir, hay acusaciones de ambos bandos. Para tener el contexto completo y pues más información al respecto, ya tenemos en la línea al periodista y escritor que nos va a platicar al respecto, a quien saludamos con muchísimo gusto, una servidora, Priscila Cárdenas, y Luis Alberto Medina. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, especialista en temas electorales también, para que nos ayude a interpretar este conflicto ya, cómo ha escalado, Eduardo, y sobre todo, a ver, la Corte, ¿puede tumbar la Corte la reforma del Plan B? ¿Cómo estás viendo esto? Yo creo que es inédito, Eduardo, en la historia de las reformas electorales. ¿Cómo estás? Bienvenido, te saludamos con gusto. Muy buenos días, Priscila y Luis Alberto, me da mucho gusto saludarlos, igual que el auditorio. Y sí, estamos viendo un conflicto, una confrontación abierta entre dos órganos del Estado mexicano, la Presidencia de la República por una parte y el Instituto Nacional Electoral por otra parte. Es lamentable esta situación confrontativa que se está dando, y uno de los aspectos que a veces se nos pasa por alto es el hecho de que el Instituto Nacional Electoral es un órgano del Estado que tiene como uno de sus deberes fundamentales, esenciales, la imparcialidad. Y en este caso, pues está perdida esta característica del órgano electoral. Por una parte, hay excesos de parte de la Presidencia de la República, excesos retóricos, y por otra parte, hay también excesos de parte del órgano electoral, porque en este caso de la acusación contra el secretario de Gobernación, Luis Alberto, sería aceptable en un partido de oposición. Pero dicho por el presidente del INE, pues la verdad es que hay que lamentarlo, porque le atribuye al secretario de Gobernación algo tan grave como el hecho de destruir o destazar al Instituto Nacional Electoral. Ahora, ¿cuándo fue esto? ¿Ante quiénes? ¿Ante qué senadores? ¿Cuáles senadores? ¿Cuáles son los testigos? ¿Dónde están los elementos de certeza para poder creer que el secretario de Gobernación haya dicho tal barbaridad, que en efecto, si fuera verdad, pues habría que reprobársela al secretario de Gobernación y exigirle que rindiera cuentas sobre esa supuesta afirmación? Pero no hay elementos que puedan constituir certeza de que eso se dijo. En fin, estamos en una situación indeseable en la que, bien decías, en efecto, la Corte va a tener un trabajo de verdad muy duro en los próximos meses, particularmente por cómo se están dando las cosas. Porque si te fijas, las acciones de inconstitucionalidad se están dando por separado. Y claro, habrá que, o probablemente se acumulen a la hora de emitir una resolución, pero de todos modos hay que ver argumento por argumento en distintas acciones de inconstitucionalidad. Entonces sí es un trabajo muy duro para la Corte, y sí, lo que diga la Corte será definitivo para lo que el destino de este llamado Plan B, que, bueno, está discurriendo en las formas en que está discurriendo, pero hay que tener presente también algo. Lo que se ha aprobado hasta ahora es una parte mínima, no la parte sustantiva, que es la que todavía no se aprueba en el Senado de la República. Entonces, a veces confundimos las cosas. La reforma llamada Plan B no está aprobada, sino solamente en una parte que no es la sustantiva, porque la otra está en el Senado de la República. Y esperaríamos que en el Senado pudiera darse algún tipo de estudio, de diálogo con las autoridades electorales, porque se están dando posiciones sobre lo mismo discordantes. Entonces, ojalá se pudiera separar el grano de la paja,
y poder llegar a situaciones consensadas o medianamente consensadas. Podría ser para la semana que entra, cuando el INE presente estas dos controversias. Ya están incluso, estaba viendo en redes sociales que se está convocando también a otra marcha para el próximo domingo. Y bueno, las expectativas son muchas, y por parte del INE, y el mismo Lorenzo Córdoba había definido esta situación como una constelación de inconstitucionalidades. Sí, es una situación que la parte esa de inconstitucionalidad o no es la que tendrá que definir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hay que tener presente que cuando habla de acciones en constitucionalidad próximas, se está refiriendo a la parte que se ha aprobado y se ha publicado, que tiene que ver no con la parte sustantiva, porque la parte sustantiva todavía no puede ser objeto de acciones de inconstitucionalidad porque no está aprobado ni está publicada esas reformas en el diario oficial, y no pueden estarlo porque, insisto, no se han aprobado en el Senado de la República. Eduardo, por los tiempos, disculpa la interrupción, por los tiempos, sí. Pero desde tu punto de vista, ¿el plan B del presidente sí es regresivo? Es decir, ¿sí representa un daño a la democracia, como han dicho? Luis Alberto, me remito a lo que he escrito a lo largo de los, ¿qué será?, 5 o 10 últimos años, en las que yo hablaba de la necesidad de racionalizar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y el personal que llegó a cerca de 20,000 trabajadores para un año en que no había elecciones. Entonces yo creo que ahí sí hay un principio de razón en lo que está planteando el presidente, en ese sentido de racionalizar el gasto que representa el Instituto Nacional Electoral y en general el gasto electoral en el país, en el que están, por ejemplo, inmersos el financiamiento público para los partidos políticos. Entonces ahí sí hace falta un caso de ejercicio de racionalidad. El problema es por cómo se han dado las cosas, pues resulta que ha derivado en esta confrontación lamentable como la que decíamos. ¿Eso es lo que tú ves también un punto débil de Lorenzo? Es decir, que le resta imparcialidad al INE. En efecto, si tú examinas el discurso de Lorenzo y de Ciro, es un discurso semejante a la oposición. Están formando parte ya de la oposición en la retórica y en la práctica. Entonces es una situación indeseable, ¿no? Lamentablemente se perdió esa pues exigencia como un deber del INE de la imparcialidad. Esto no quita que desde la presidencia de la República también haya habido excesos retóricos, pero digamos es más sensible en el INE porque está obligado a la imparcialidad. Entonces, si tomas parte contra uno de los actores políticos, pues es una situación realmente, como tú decías, inédita y muy lamentable.